Ese perro solo entraba a las iglesias y siempre me detenía frente a la misma imagen. La razón dejó a todos con la piel de gallina. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tal vez, solo tal vez, los perros puedan ver mucho más que nosotros? No solo con los ojos, sino con algo que va más allá de lo que podemos entender. ¿Y si te dijera que hay una historia que te hará mirar a tu propio perro de una manera completamente diferente a partir de hoy? A veces, lo que sienten, lo que perciben es algo tan profundo que da escalofríos hasta al alma más escéptica. Esta historia es una de esas, y comienza en un pequeño pueblo, donde un simple perro callejero cambió la vida de todos para siempre. Era un pueblecito así que parecía haberse detenido en el tiempo, ¿sabes? Calles de piedra, árboles centenarios que daban sombra a las plazas y una calma casi sobrenatural flotando en el aire. No era raro ver a señoritas sentadas en los balcones, hablando de la vida, mientras los niños corrían descalzos detrás de cometas improvisadas. Todos conocían a todos, y por supuesto, todos conocían a Toby también. Toby no pertenecía a nadie, pero al mismo tiempo parecía pertenecer a todos. Un mestizo de pelaje amarillento, ojos expresivos y un porte dulce que conquistaba hasta los corazones más endurecidos. No tenía collar, no tenía un hogar permanente, pero llevaba algo que pocos humanos pueden llevar. Una pureza genuina, una bondad silenciosa que se contagiaba donde quiera que iba. Todas las mañanas, allí estaba él. Caminó por las calles, pasó por las tiendas, recibió trozos de pan, palmaditas en la cabeza e incluso conversaciones enteras, como si pudiera entender cada palabra, y en cierto modo, parecía entenderlo. Era sorprendente la forma en que Toby sabía exactamente a quién acercarse, como si pudiera oler la tristeza, la soledad, la necesidad de un gesto de afecto. Era imposible no apegarse. Cualquiera que haya tenido un cachorro lo sabe. Tiene el misterioso don de invadir nuestro corazón sin pedir permiso. Y Toby era un experto en eso, pero lo que nadie sabía era que, detrás de esa rutina aparentemente común, se escondía un secreto que dejaría en silencio a toda la ciudad y que comenzaría a revelarse de la forma más insólita posible. Fue una fría mañana de otoño cuando empezaron a notar algo diferente. Toby, que solía deambular por toda la ciudad, ahora parecía tener un destino determinado. Todos los días, religiosamente, acudía a una de las iglesias de la ciudad. No importaba si estaba lloviendo, si el viento cortaba la piel, o si era día de misa o no. Él se iba. Entré por la puerta principal, caminé lentamente por el pasillo central y me detuve, siempre en el mismo lugar. A primera vista, muchos pensaron que se trataba de una más de las excentricidades de ese querido perro, pero cualquiera que prestara atención, cualquiera que realmente mirara con el corazón, se daría cuenta de que había algo más en esa actitud. Toby no se detuvo simplemente. Se sentó inmóvil frente a una imagen concreta, la imagen de San Francisco de Asís, el santo protector de los animales. Y ahí quedó, como si estuviera rezando. Al principio, los fieles encontraron la escena curiosa, incluso hermosa. Un signo de pura fe, decían algunos. Otros, más supersticiosos, murmuraban que no podía tratarse de una simple coincidencia, que tal vez, solo tal vez, ese perro estaba viendo algo, sintiendo algo, que escapaba a nuestros limitados ojos humanos. ¿Pero cuál sería? ¿Y por qué? Estas preguntas comenzaron a extenderse como una brisa por las callejuelas de la ciudad, creciendo en intensidad cada día que pasaba. El sacerdote de la iglesia, un hombre sabio y amable, decidió permitir la presencia de Toby, incluso durante las misas, pues dijo que si hasta los perros reconocen la santidad, ¿quiénes somos nosotros para detenerlo? Algunos creyentes, sin embargo, no lo creían así. Hubo quienes dijeron que Toby estaba perturbando lo sagrado, que debían sacarlo de allí. Imagínese el dolor de quienes amaban a ese animal al escuchar esas palabras. No solo criticaron a un perro callejero, era como si estuvieran tratando de quitarle la pequeña chispa de magia que traía a esa fría iglesia de piedras antiguas. Toby, sin embargo, permaneció imperturbable. Como un centinela silencioso, regresaba todos los días, mirando fijamente la imagen, como si esperara algo,
como si supiera un secreto que nadie más podría entender. ¿Alguna vez has notado cómo algunas miradas de perro parecen atravesarnos? No con tristeza, no con dolor, sino con una sabiduría ancestral, como si llevaran recuerdos de muchas vidas, de muchos encuentros y despedidas. Así lucía Toby frente a San Francisco, y quizás por eso, cada vez más gente empezó a rendirse ante aquella escena. Algunos pasaban por la iglesia solo para ver a Toby en su ritual silencioso. Otros comenzaron a orar con él, conmovidos, creyendo que había algo divino allí, algo más allá de la comprensión. Hubo muchos que abandonaron la iglesia con los ojos llorosos, sintiendo un corazón inexplicablemente más ligero. Pero, ¿a qué estaba realmente esperando Toby? ¿Qué vio allí frente a esa imagen? Las respuestas comenzarían a surgir, lentamente, como alguien susurrando antiguos secretos a los vientos del amanecer. Y la historia, que ya era conmovedora, tomaría contornos aún más profundos, capaces de cambiar no solo la forma en que la ciudad veía a ese perro, sino también la forma en que todos empezarían a ver sus propias vidas. ¿Puedes sentir esa sensación en el aire? Como si estuviéramos a punto de descubrir algo que va más allá de las palabras, más allá de lo común. Así es exactamente como se desarrolla la historia de Toby. Y lo que viene después es algo que ni el corazón más preparado podrá evitar sentir. Toby nos mostró que el amor, la fe y la lealtad son sentimientos que no siempre entendemos, pero que siempre tocan el alma. Cualquiera que realmente sienta esto lo sabe. No es solo una historia, es una parte de la vida que hace que el corazón lata más rápido. Aquí está el lugar para quienes creen que historias como esta nos cambian por dentro. Ven a ser parte de nuestra comunidad, donde cada historia es un recordatorio vivo del amor incondicional de nuestros perros. Deja un me gusta en el vídeo ahora y emprendamos juntos este viaje lleno de emociones. Aprovecha y suscríbete al canal. Están surgiendo muchas historias increíbles hechas para aquellos que realmente sienten. ¿Conoces esa sensación de que algunos lugares contienen historias en el aire, como si cada calle, cada muro y cada árbol contuvieran secretos antiguos? Porque era exactamente así en ese pequeño pueblo donde vivía Toby, un lugar donde el tiempo parecía avanzar lentamente, donde las campanas de las iglesias sonaban suavemente, como si cantaran canciones de otra época. La ciudad, con sus casas de fachadas coloridas y aceras de piedra desgastada, era de esas que apetece abrazar. Había plazas silenciosas, donde el viento mecía perezosamente las hojas de los árboles centenarios, y bancos de madera que parecían invitar a la gente a sentarse y simplemente respirar. Uno de estos bancos, de hecho, fue prácticamente el trono de Toby durante muchos días. Era común verlo recostado bajo la sombra de un gran árbol, observando todo con ojos atentos, como si supiera que era parte del alma de ese lugar. Las iglesias, majestuosas y humildes al mismo tiempo, contaban historias de fe, de viejos amores, de promesas hechas y cumplidas. Eran más que edificios, eran testigos silenciosos de la vida que palpitaba lentamente allí. En cada rincón había un eco del pasado, un recuerdo de tiempos en los que los días eran más sencillos y las relaciones más sinceras. En este escenario casi mágico, Toby se movía como si fuera una pieza imprescindible. No era simplemente otro perro callejero. De alguna manera que nadie sabía explicar, parecía pertenecer a la ciudad tanto como las iglesias y las plazas. Era parte del paisaje, pero de forma viva, casi espiritual. Era imposible no quedar encantado por ese mestizo de pelaje dorado, quemado por el sol y ojos profundos. No necesitaba palabras. Su manera serena, su manera de caminar lentamente, sin prisas, saludando a la ciudad con su simple presencia, lo decía todo. Toby era como un guardián silencioso de ese pedazo de mundo olvidado por las grandes avenidas y los altos edificios. Y había algo aún más especial: el cariño que Toby despertaba en la gente. No tenía un solo dueño, es cierto, pero era como si tuviera muchos corazones que latieran por él. Cada panadería, cada tienda de comestibles, cada kiosco tenía una historia de poco cuidado por Toby. Un trozo de pan aquí, un abrazo allá, un pequeño plato con agua dejado expresamente en la acera en los días más calurosos.
Los niños lo conocían por su nombre y luchaban por su atención, riéndose cada vez que movía la cola con ese discreto entusiasmo. Los ancianos, sentados en sus mecedoras, lo saludaban al pasar como si saludaran a un viejo amigo que conoce sus secretos. Incluso los comerciantes, incluso los más gruñones, tenían una buena palabra o un bocadillo que ofrecer. Toby, de alguna manera, parecía corresponder a cada gesto con algo invisible pero tangible, una especie de paz, de pertenencia, como si tu simple presencia recordara a la gente lo que realmente importa. La bondad sin pedir nada a cambio, la lealtad silenciosa, el amor que no necesita grandes gestos para ser sentido. Es curioso cómo a veces los que menos tienen son los que más ofrecen. Toby no tenía casa, ni cama caliente, ni juguetes esparcidos por el suelo, pero llevaba dentro de sí algo que ninguna riqueza del mundo podía comprar: la capacidad de tocar corazones con solo sus ojos, despertar en los demás un deseo casi instintivo de cuidar, proteger, amar, y tal vez eso era lo que hacía a Toby tan especial en ese lugar. En un mundo donde a menudo se nos enseña a mirarnos solo a nosotros mismos, Toby nos recordó con su simplicidad sin pretensiones que la verdadera conexión ocurre cuando miramos a los demás, ya sea que ese otro sea un ser humano o un pequeño perro callejero. Cada uno de sus pasos por las calles de la ciudad parecía contar una historia silenciosa. Cada mañana que amanecía con Toby tirado en el portal de alguna panadería, cada tarde que cruzaba la plaza bajo el perezoso calor del sol, era como una canción sin letra, pero que todos sabían cantar, e incluso aquellos que intentaron mantener las distancias, por orgullo, por costumbre, por miedo a formar vínculos, terminaron, tarde o temprano, entregándose al encanto de ese pequeño guardián de cuatro patas. Al fin y al cabo, ¿cómo resistirse a alguien que solo quería estar ahí, compartiendo sus días, sin pedir nada más que una migaja de pan y, quién sabe, una caricia distraída? Es hermoso pensar que Toby, sin siquiera saberlo, estaba tejiendo una red invisible que unía a toda la ciudad. A su alrededor nació algo raro, un verdadero sentido de comunidad, construido no por grandes acontecimientos, sino por pequeños gestos cotidianos. Cada pedazo de pan compartido, cada mirada cariñosa, cada puerta abierta en los días de lluvia, era un hilo que conectaba a las personas entre sí. Y es precisamente en este trasfondo donde el amor y la sencillez se entrelazaban con tanta naturalidad, donde comenzaría a desarrollarse la historia más sorprendente de Toby, una historia que, hasta ese momento, nadie podía predecir. El pequeño pueblo, silencioso y lleno de secretos guardados entre los muros de sus iglesias, sería el escenario de algo que superaría cualquier explicación lógica. Un misterio que solo un corazón puro como el de Toby podría soportar. Porque a veces hay que mirar a los ojos de un perro para comprender que no todo en este mundo necesita ser explicado. Algunas cosas simplemente existen para sentirlas. Y lo que Toby estaba a punto de revelar lo demostraría de una manera tan intensa que ni siquiera el corazón más duro podría salir ileso. Ahora detente e imagina, ¿qué podría tener que enseñarle a esa ciudad un perro tan sencillo y silencioso? ¿Qué había detrás de esos ojos atentos, de esas idas y venidas misteriosas? ¿Qué historia se escondía allí, esperando ser descubierta? La respuesta estaba más cerca de lo que todos pensaban, y comenzaría a revelarse desde la fe silenciosa de un extraviado que nunca necesitó palabras para tocar el mundo que lo rodea. Todo empezó de forma tan sutil que al principio pocos se dieron cuenta. Un pequeño hábito, un nuevo destino en tus paseos diarios. Toby, que antes recorría libremente cada calle, cada plaza, ahora parecía haber encontrado un propósito que iba mucho más allá del hambre o la sed. Todos los días, a la misma hora, cruzaba la plaza central y, sin dudarlo, entraba por la puerta abierta de una de las iglesias más antiguas de la ciudad. No era una iglesia cualquiera, era el más antiguo, el más lleno de historia, aquel cuyos oscuros muros parecían guardar secretos que el tiempo se negaba a revelar. Cualquiera que estuviera prestando atención se daría cuenta. Toby no deambulaba por el templo, no exploró los bancos,
No se distrajo con el sonido de las voces, ni con el olor de las velas encendidas. Caminaba derecho, con pasos decididos, como si supiera exactamente hacia dónde debía ir, y se detuvo, siempre en el mismo lugar, frente a la imagen de San Francisco de Asís, el protector de los animales, el santo de los pobres, el que, según la leyenda, hablaba con los pájaros y caminaba entre las criaturas de la tierra como entre hermanos. Allí, frente a esa imagen silenciosa, estaba sentado Toby, y simplemente se quedó, ojos fijos, orejas ligeramente caídas, cuerpo inmóvil, respirando lentamente, como si el mundo exterior dejara de existir en ese momento sagrado. Algunas personas, conmovidas, dijeron que Toby rezaba. Otros, más desconfiados, decían que era solo una costumbre, una curiosidad que pronto pasaría. Pero aquellos que realmente miraron, aquellos que vieron con el corazón, sabían que había algo diferente en esa escena. Había una reverencia, una entrega, algo que no se puede explicar con palabras y que ponía la piel de gallina a los más sensibles. ¿Y cómo no poner la piel de gallina? En una ciudad donde tantos buscaban respuestas, había un ser puro y humilde que demostraba que la fe no necesita palabras, no necesita reglas, solo necesita existir. Al principio, la mayoría de la gente aceptó la presencia de Toby como un regalo silencioso. Hubo quienes se emocionaron al verlo allí, quienes dijeron oraciones más sinceras al lado de aquel perro que parecía llevar el espíritu de los propios ángeles. Pero como toda historia bonita, también aparecieron las nubes. No todos acogieron con agrado la presencia constante de Toby dentro de la iglesia. Las voces comenzaron a elevarse en susurros por los pasillos, en los bancos de las plazas, en las puertas cerradas de las casas. Los comentarios recorrieron las esquinas como un viento helado. Es un perro sucio. Está molestando a las masas. Deberían prohibirle la entrada. Y así, como una mancha silenciosa, la duda se extendió. Aquel que solo sabía amar y guardar silencio llegó a ser visto por algunos como una amenaza al orden, la tradición y el respeto sagrado. Es difícil de imaginar, ¿no? ¿Cómo se puede malinterpretar algo tan puro? ¿Cómo puede la sencillez de un verdadero gesto inquietar tanto a unos, ojos acostumbrados a ver el mundo con dureza? El propio sacerdote, aunque con el corazón apesadumbrado, empezó a ser presionado. Algunos miembros más influyentes de la comunidad dijeron que permitir que Toby estuviera presente durante los servicios era una falta de respeto, que un perro, por muy dócil que fuera, no podía ocupar el mismo espacio donde la gente se arrodillaba en oración. Era un conflicto que a Toby le parecía invisible. Continuó con su serena rutina, sin comprender que, mientras estaba sentado en paz ante su santo patrón, afuera se libraba una batalla silenciosa por su presencia, y es aquí donde empieza a crecer dentro de nosotros el sentimiento de injusticia, ¿verdad? Porque cualquiera que viera a Toby allí lo sabía. No estaba pidiendo nada. No robó, no destruyó, no molestó. Él simplemente amaba, en su forma silenciosa, pura y profunda. Expulsarlo sería como cerrar las puertas a la bondad, a la fe más genuina, a lo que no se puede aprender en los libros, solo se puede sentir. Aún así, comenzaron a producirse algunos intentos. La gente intentaba ahuyentarlo con palmadas, con gritos suaves, con empujones discretos, y Toby, sin entenderlo, se levantaba, caminaba hacia la puerta, pero, inevitablemente, al día siguiente regresaba. Él siempre regresaba, como si algo más grande que él mismo lo estuviera arrastrando de regreso a ese altar. Y esto hizo que el malestar de algunas personas fuera aún mayor, porque, en el fondo, tal vez vieron en él lo que preferían ignorar, el recuerdo de una fe que no pide reconocimiento, de un amor que no exige reciprocidad, y para algunos corazones endurecidos, ese recuerdo puede resultar insoportable. Mientras tanto, la ciudad estaba dividida. Hubo quienes defendieron apasionadamente a Toby como símbolo vivo de que todavía había pureza en el mundo. Hubo quienes lo rechazaron, con argumentos de tradición y decoro. Y listo, Toby, siempre ahí, siempre en el mismo lugar, siempre mirando con esos ojos que parecían ver algo
que todos los demás habían olvidado cómo ver. En medio de este torbellino de sentimientos, el destino silenciosamente preparaba algo más grande, algo que nadie, ni siquiera aquellos que más querían a Toby, podía imaginar. Porque a veces, la vida pone a prueba nuestra fe, nuestro amor y nuestra compasión de la forma más inesperada posible, y para aquellos que creen que lo han visto todo, será mejor que se preparen. Lo que estaba por suceder mostraría, de manera sobrecogedora, que hay cosas entre el cielo y la tierra que no toda la lógica del mundo es capaz de explicar. Porque a veces es en el corazón sencillo de un perro abandonado donde el mayor de los milagros encuentra un hogar. Hay ciertas cosas que ni el tiempo, ni el rechazo, ni el dolor pueden borrar. Y Toby parecía ser la encarnación viva de eso. Porque incluso después de sentir la mirada dura de algunos, incluso después de ser rechazado con gestos impacientes y palabras duras, seguía regresando, día tras día, siempre al mismo tiempo, siempre con el mismo destino. Era como si su alma supiera que había una misión que cumplir, incluso si el mundo que lo rodeaba no la entendía. Imagínense, todos los días, Toby cruzaba la plaza a paso lento, ignorando los susurros, las miradas de reojo, los intentos de ahuyentarlo. Caminó con la cabeza en alto, su trasero balanceándose suavemente, ni triste ni desafiante, solo decidido. Era como si algo más grande lo guiara, algo que solo él podía sentir, pero que pulsaba con tanta fuerza dentro de él que le sería imposible rendirse. Quienes comenzaron a observar atentamente se dieron cuenta. Toby no repetía simplemente un comportamiento automático. No fue terquedad, fue devoción, una llamada que venía desde dentro. Y luego, como en un ritual sagrado, entró de nuevo en la iglesia. Sus patas tocaron silenciosamente el frío suelo de piedra y su mirada, siempre serena, se dirigió directamente a la imagen de San Francisco de Asís. No importaba si había una misa, una boda, un bautizo o simplemente el vacío que resonaba entre los antiguos bancos. Toby continuó su camino con la misma reverencia. Se detenía, se sentaba frente a la imagen y se quedaba. A veces durante minutos, a veces durante horas enteras. Propiedad, inquebrantable. Como si en ese momento, en medio del olor a incienso y las suaves luces de las velas, Toby conectara con algo que los ojos humanos no podían ver. Como si, en esa pausa silenciosa, encontrara todo lo que necesitaba. Paz, propósito, amor. Y lo más increíble es que, aunque sabía que podían volver a ahuyentarlo, nunca dudó, nunca dejó de intentarlo, nunca dejé de creer. ¿Cuántas veces en la vida nos entregamos tan profundamente a algo, sin miedo a ser rechazados? ¿Cuántas veces amamos, insistimos, creemos, incluso cuando el mundo entero parece decir que no vale la pena? Toby nos enseñó esto con su persistencia silenciosa, con su ejemplo que hablaba más que 1000 discursos. Algunos vecinos, conmovidos por su lealtad, empezaron a cambiar de actitud. Comenzaron a defender su presencia, a conmoverse por su constancia, a ver que tal vez, solo tal vez, había una razón para todo eso. Al fin y al cabo, un ser tan sencillo que no pedía más que estar ahí, insistiendo tanto en permanecer delante de una imagen sagrada, no podía estar equivocado, ¿verdad? Entonces, comenzó a surgir un nuevo sentimiento en la ciudad, una curiosidad mezclada con respeto, un deseo de comprender por qué, entre tantos lugares, entre tantas posibilidades, Toby eligió precisamente ese altar. ¿Qué vio allí? ¿Qué sintió? Y más aún, ¿qué pretendía mostrarnos? Día tras día, la escena se repetía, como una oración silenciosa escrita, no con palabras, sino con puros gestos. Y día tras día, algo dentro de cada persona que presenció ese momento comenzó a transformarse también. Era imposible observar la persistencia de Toby sin sentirse conmovido. Era imposible no preguntarse por la fe, la lealtad, el amor. Era imposible no sentir que, tal vez, estábamos ante algo mayor que la simple coincidencia. Y así, mientras algunos todavía luchaban con sus propios prejuicios, mientras otros comenzaban a abrir sus corazones al misterio que crecía ante sus ojos, Toby continuó.
inquebrantable, fiel a tu vocación, fiel a lo que ni siquiera él podía explicar, pero que sentía con cada fibra de su pequeño cuerpo. Porque la verdadera fe no necesita explicaciones. La verdadera fe simplemente es. Y poco sabían ellos, poco sabíamos nosotros, que toda la silenciosa persistencia de Toby estaba preparando el escenario para algo aún más profundo. Algo que cambiaría para siempre no solo la forma en que la ciudad veía a ese cachorro especial, sino también la forma en que todos allí verían el amor, la esperanza y los milagros de la vida. Lo que vendría después era algo que nadie podría haber imaginado y que demostraría, de una vez por todas, que los ojos de los perros ven lo que nosotros olvidamos ver. Es curioso cómo, a veces, una pequeña actitud puede cambiar por completo el curso de una historia, ¿no? Pequeñas elecciones, casi imperceptibles, que acaban abriendo puertas a revelaciones que estuvieron ahí todo el tiempo, esperando el momento adecuado para revelarse. Y eso es exactamente lo que ocurrió cuando la mirada atenta y el corazón inquieto de un viejo conocido de la ciudad se cruzaron en el camino de Toby. Seu Antonio era uno de esos hombres que parecían haber nacido junto con las piedras de la plaza y las campanas de la iglesia. De pelo blanco, pasos lentos y manos callosas por el tiempo, llevaba en el pecho toda una vida de historias que rara vez ponía en palabras. Observador, silencioso, pero con ojos que veían más allá de lo evidente. Ya había notado la persistente rutina de Toby. Lo había visto muchas veces cruzar la plaza, con mirada decidida, dirigiéndose hacia la antigua iglesia. Pero ese día, algo en su pecho se apretó de manera diferente. Algo susurró que había más en la historia de lo que la mayoría quería ver. Mientras otros ignoraban, criticaban o incluso se emocionaban desde lejos, el señor Antonio decidió hacer algo poco común: prestar mucha atención. Sin llamar la atención, con pasos suaves y el alma abierta, siguió a Toby ese día. Observó cómo el perro cruzaba la plaza, ignorando todo lo demás, concentrado solo en su destino. Y, al entrar en la iglesia, vio, quizás más claramente que nunca, la profundidad de ese gesto. Toby, como en un ritual sagrado, caminó hasta el altar lateral, donde estaba la imagen de San Francisco. Se detuvo, se sentó y simplemente se quedó. Don Antonio se apoyó discretamente en uno de los bancos del fondo, tratando de comprender lo que veían sus ojos, pero su corazón ya intuía. ¿Por qué Toby siempre se detenía ahí? ¿Qué fue lo que te atrajo tanto de esa imagen? ¿Fue solo instinto o había algo más grande en juego? Movido por una preocupación que no sabía explicar, el señor Antonio decidió investigar más de cerca. Con respeto, caminó hacia el altar, mientras Toby, tranquilo, solo desvió la mirada por un momento como si aprobara ese gesto. El anciano miró la imagen de San Francisco. Era hermosa, tallada en madera antigua, con rasgos suaves y ojos que parecían vivos. Pero a primera vista, nada en ella parecía fuera de lo común. Era solo una de las muchas imágenes sagradas diseminadas por las iglesias del interior. Entonces, el señor Antonio se arrodilló y, en ese silencio pesado que solo las iglesias antiguas saben tener, cerró los ojos y dejó que su corazón escuchara lo que sus oídos no podían. Fue en ese momento que se dio cuenta. Justo debajo de la imagen, casi oculta, había una pequeña placa de bronce envejecida por el tiempo. Pocos se detuvieron a leerlo, pero allí, grabado con sencillez, había un nombre que, cuando fue susurrado por los labios de seu Antonio, le provocó un escalofrío. Era el nombre de un niño que muchos en la ciudad recordaban solo en historias casi olvidadas, un huérfano que había vivido en la calle años atrás y que había encontrado en la iglesia su único amparo, su único refugio. Un niño conocido por su amor por los animales, por compartir sus migas de pan con pájaros y perros callejeros, por llevar una bondad en sus ojos que encantaba a cualquiera que tuviera ojos para ver. La historia decía que ese niño, Joãozinho, había muerto muy joven, víctima de una enfermedad rápida y cruel, y que, poco antes de partir, había sido recibido por el sacerdote de la época, quien lo encontró un día arrodillado, orando justo frente a aquella imagen de San Francisco. Tras su muerte,
la imagen quedó guardada allí, en su memoria, como símbolo silencioso de pureza, fe y amor incondicional. Y ahora estaba Toby, cada día, en el mismo lugar, como si se sintiera atraído no por la madera, no por el altar, sino por el espíritu de amor y compasión que ese niño había dejado imbuido allí. El señor Antonio permaneció inmóvil. Sintió una mezcla de emoción, reverencia y algo que parecía comprensión. Fue como si, de repente, todo tuviera sentido, como si el mundo hubiera susurrado, a través del tiempo, una verdad que solo los corazones más atentos podían escuchar. Toby no solo estaba orando, estaba, de alguna manera misteriosa e inexplicable, conectado con la memoria de ese niño, a la pureza que allí se había plantado y que, de alguna manera, seguía viva y ahora encontraba, en el corazón de un perro sin dueño, un nuevo guardián. El anciano se secó, discretamente, una lágrima rebelde que corría por su mejilla arrugada. Miró a Toby, que seguía contemplando la imagen con esa expresión serena y significativa, y sintió que algo dentro de él cambiaba. En ese momento lo supo. La ciudad necesitaba entender lo que ese perro intentaba enseñar, porque a veces son los que menos dicen los que llevan los mensajes más importantes. Y Toby, Toby era un mensajero que no usaba palabras, solo su presencia. Y todo, absolutamente todo, estaba a punto de quedar aún más claro, porque lo que descubrió seu Antonio ese día sería solo el comienzo. Lo que estaba por venir tocaría aún más profundamente, y nadie, absolutamente nadie, podría salir ileso de esta historia. Después del descubrimiento de seu Antonio, ese anciano de mirada atenta y alma sensible, la historia de Toby comenzó a adquirir otra dimensión. Ya no era solo un perro callejero que entraba por costumbre a una iglesia, era algo mucho más grande, mucho más profundo. Las palabras fluían entre la gente como el viento entre las hojas secas de la plaza. Lo que alguna vez fue solo una escena curiosa, un perro sentado frente a una imagen, ahora se convirtió en un misterio lleno de emoción y significado. El recuerdo de Juanciño, el niño huérfano que compartía sus migajas con los animales, resurgió del olvido. Las señoras mayores, que aún conservaban recuerdos de aquellos días lejanos, empezaron a contar sus historias. Era solo un niño flaco y sucio, pero su corazón, su corazón era enorme, dijo doña Clara con los ojos brillantes de lágrimas. Rezaba todos los días a San Francisco y decía que, cuando se fuera, quería cuidar de los animales del cielo. Recuerda el viejo panadero de la esquina. Poco a poco, la ciudad entera empezó a recordar, y lo que era solo una coincidencia para los ojos incrédulos se convirtió en una certeza para aquellos que tenían fe. Toby, de alguna manera misteriosa y hermosa, estaba conectado con el alma de ese niño. Aquella persistencia silenciosa del perro, su mirada fija y serena ante la imagen, sus idas y venidas diarias. Todo ahora tenía sentido. Era como si, a través de Toby, el amor y la pureza de Juanciño hubieran encontrado una manera de mantenerse vivos en ese pequeño rincón del mundo. Y fue entonces cuando sucedió lo imposible. El corazón más duro de todos, el corazón de la iglesia misma, se abrió a Toby. El sacerdote, un hombre sabio y de verdadera fe, reunió a la comunidad para una misa especial. Con la iglesia llena, las velas parpadeando como si también respiraran emoción, se puso de pie frente al altar y con voz entrecortada anunció: «Hoy reconocemos a Toby no solo como un animal proveniente de Dios, sino como un verdadero mensajero de algo más grande, una señal de que el amor nunca muere. Esa compasión, una vez plantada, florece para siempre». Esas palabras resonaron en las frías paredes de la iglesia como un cálido abrazo. Y en ese momento, Toby, el callejero sin dueño, sin hogar, sin pedigrí, ganó algo que muchos seres humanos se pasan la vida buscando: un lugar, un reconocimiento, un hogar. El sacerdote se acercó a él, se arrodilló ante todos y con manos temblorosas de emoción bendijo a Toby, tocó tiernamente su cabeza dorada y declaró con la sencillez de los grandes gestos: «A partir de hoy, esta iglesia es también tu hogar». La iglesia, que antes había dividido opiniones,
ahora estaba unida en aplausos y lágrimas. No había nadie que no sintiera que allí estaba sucediendo algo divino, algo mucho más allá de las palabras. Toby, fiel a su actitud serena, se limitó a sacudir ligeramente el trasero. Miró al sacerdote, a la imagen de San Francisco, y luego se tumbó al pie del altar, como diciendo: «Misión cumplida, estoy en casa». Y en ese frío suelo de piedra, bajo la atenta mirada de toda la ciudad, Toby se convirtió no solo en el perro de la plaza, sino en el símbolo vivo de la fe, la perseverancia y el amor que trasciende la lógica. Porque la verdadera justicia no se hace solo con leyes y sentencias. La verdadera justicia ocurre cuando el corazón humano reconoce la belleza de lo invisible a los ojos. Toby no necesitaba hablar, no necesitaba preguntar. Su vida, su presencia, su perseverancia fueron en sí mismas una oración viva, un recordatorio silencioso de que el bien siempre encuentra la manera de florecer, incluso en los corazones más endurecidos. Y en ese pequeño pueblo, marcado para siempre por el rastro silencioso de un perro especial, todos aprendieron una lección que llevarían consigo por el resto de sus vidas, que a veces los mayores milagros suceden sin que nos demos cuenta. Y ese amor, el amor verdadero, nunca necesita ser explicado. Él simplemente lo es. Tienes encuentros en la vida que no se explican ni en mapas ni en calendarios. Simplemente suceden, como si una fuerza invisible, mayor que el tiempo y el espacio, arrastrara a dos almas perdidas al mismo lugar. Y ese día en el que toda la ciudad comenzaba a ver a Toby como algo divino, el destino decidió escribir otro capítulo que era imposible ignorar. La misa de ese domingo parecía normal. Las velas encendidas agitaban sus pequeñas llamas doradas y el suave olor a incienso flotaba en el aire como un abrazo silencioso. Toby, como era su costumbre, estaba allí, sentado, sereno, frente a la imagen de San Francisco, la mirada perdida en algo que pocos podían entender, pero que todos sentían en lo más profundo del pecho. La gente ya se había acostumbrado a su presencia. Algunos oraron con él, otros simplemente observaron en silencio, como si supieran que ciertos misterios no necesitan ser descifrados, solo respetados. Pero ese día, algo diferente estaba por suceder. Entre los fieles que entraron a la iglesia, se encontraba un hombre. No fue de allí. Su rostro, marcado por el tiempo y los dolores de la vida, tenía una mirada que siempre parecía estar buscando algo o alguien. Caminó lentamente por la nave de la iglesia, como si sus pies fueran arrastrados por un recuerdo antiguo, enterrado en algún rincón olvidado del corazón. Sus ojos, cansados de buscar, recorrieron cada detalle a su alrededor, hasta que se detuvieron. Se detuvieron en Toby. El hombre permaneció inmóvil. Era como si el tiempo se hubiera disuelto a su alrededor, como si el presente, el pasado y el futuro se mezclaran en un solo segundo, que contenía todas las respuestas que ni siquiera sabía que seguía buscando. Toby, a su manera silenciosa, también levantó la vista. Y en ese momento fue como si dos mundos que habían estado desconectados durante años se volvieran a encontrar. El hombre, incapaz de contener lo que sentía, cayó de rodillas en medio de la iglesia. Las lágrimas vinieron como un diluvio contenido durante demasiados años, rompiendo todas las represas del alma. Los fieles se dieron vuelta, confundidos, pero Toby no. Simplemente se acercó, lentamente, sin miedo, sin dudar, como si reconociera a ese hombre, no con la vista, sino con el corazón. El visitante, entre sollozos, repitió una palabra casi ahogada: «Joãozinho, Joãozinho». Fue entonces cuando la verdad empezó a surgir en el aire, en medio de las miradas emotivas de toda la ciudad. El hombre era hermano de Joãozinho, un hermano perdido para el mundo durante tantos años que incluso sus recuerdos comenzaban a desvanecerse. De niños, la vida los separó, una historia triste y difícil, llena de abandono y silencio. El niño se quedó en la ciudad, viviendo en las calles, encontrando refugio solo en la fe y en los animales que amaba. Su hermano, llevado lejos cuando era joven, había crecido sin raíces, tratando de sobrevivir en las grandes ciudades, en lugares donde las prisas matan cualquier semilla de anhelo.
Nunca supo qué pasó realmente con Joãozinho, solo el recuerdo de un hermano pequeño, de ojos brillantes y sonrisa fácil, vivía en lo más profundo de su memoria, hasta ese momento. Y ahora, allí, en esa iglesia donde el destino lo había guiado, sin que él supiera cómo, redescubrió no solo el recuerdo de su hermano, sino también la presencia viva de su amor, materializado en la humilde figura de Toby. Porque eso es lo que llevaba a Toby, no solo el anhelo, no solo la historia, pero la esencia, el amor incondicional que Joãozinho siempre tuvo por los animales y las personas, el amor que, de alguna manera que ningún manual del mundo puede explicar, había encontrado la manera de seguir pulsando, respirando, viviendo, a través de ese perro dorado de mirada sabia. El sacerdote, conmovido, se acercó y le contó al hombre todo lo que sabía. Le habló de Toby, de su persistencia, de cómo había elegido entre todos los lugares solo ese altar, de cómo había resistido, insistido, permanecido, como si supiera que su misión estaba ahí. El visitante lloraba en silencio, acariciando a Toby con manos temblorosas, como acariciando un recuerdo que volvía a la vida. Toby, a su vez, apoyó la cabeza en las piernas del hombre y cerró los ojos, pacíficamente. Era como si después de tanto tiempo, después de tanto dolor, el amor hubiera hecho lo que siempre hace, encontrar la manera de volver a casa. Y para cualquiera que mirara esa escena sin prisas, con el corazón abierto, era imposible no entender. Algunas reuniones no necesitan palabras, algunas historias no terminan con la muerte. El verdadero amor, ese amor que nace puro y que no exige nada a cambio, nunca se pierde. Simplemente cambia de forma, tiempo, espacio, hasta que vuelve a encontrar a quien lo necesita. Y allí, en ese reencuentro silencioso entre hombre y perro, toda la ciudad entendió. Toby era mucho más que un perro especial. Era la prueba viviente de que las promesas hechas desde el corazón nunca mueren, que los vínculos más profundos siguen existiendo, incluso cuando el mundo entero parece haberse olvidado de ellos. Y la historia de Toby, la historia de Toby todavía tenía mucho más que enseñar, porque ciertos milagros, los reales, los que tocan el alma, no ocurren con truenos o luces brillantes. Suceden así, en el silencio, no amor, en la reunión. A veces las verdades más importantes no vienen empaquetadas en grandes discursos o explicaciones complicadas. A veces llegan como un susurro, un toque en el pecho, una certeza silenciosa que simplemente sentimos sin necesidad de comprender. Y fue exactamente así, en aquel improbable reencuentro, que la verdad surgió en medio de la vieja iglesia de piedras frías y corazones cálidos. Aún arrodillado ante Toby, con las lágrimas mezcladas con el polvo del antiguo piso, el hombre, ese visitante a quien el destino había guiado hasta allí, comenzó a contar su historia, sin prisas, sin vanidad, pero como alguien que finalmente necesita liberar años de dolor atrapado dentro de su pecho. Dijo que nunca había olvidado a su hermano, Joãozinho, el niño de sonrisa fácil y amor por los animales, cuya vida cruel lo separó cuando aún era muy joven. Durante años, entre idas y venidas, promesas incumplidas y caminos solitarios, ese hombre cargó con culpa y añoranza, como quien carga piedras invisibles atadas a su corazón. Dijo que pasó toda su vida buscando señales, huellas, cualquier cosa que lo llevara de regreso a ese niño perdido. Hospitales, oficinas de registro, calles olvidadas, pero el gran y confuso mundo parecía tragarse todas las pistas, y cada intento fallido cavaba más profundamente en el agujero que el anhelo había dejado. Y entonces el tiempo, implacable, borró las huellas. Los rostros comenzaron a mezclarse, las voces se convirtieron en ecos confusos, y finalmente pensó que se había rendido. Siguió viviendo, o al menos intentándolo, pero siempre con esa incómoda sensación de que una parte de él había quedado atrás, esperando, rezando para ser encontrada. Pero el corazón nunca olvida. Y fue en ese momento, en ese encuentro silencioso con Toby, que todo cobró sentido. Toda su vida había estado buscando en los lugares equivocados. No sería en los hospitales ni en los papeles,
amarillentos del registro civil donde encontraría a su hermano. Estaba allí, en la fe silenciosa de un cachorro callejero que, día tras día, año tras año, guardaba el recuerdo vivo de un amor que ni la muerte pudo borrar. «Él me trajo aquí», murmuró el hombre, con la voz entrecortada por las lágrimas, mientras acariciaba la cabeza de Toby con una ternura que solo alguien que ha perdido algo precioso puede entender. De alguna manera, él lo sabía. Y cuando dijo eso, ya no hubo ninguna duda, ni para él, ni para nadie que estuviera allí con el corazón abierto. Toby no era solo un perro suelto por la ciudad, era el vínculo espiritual, el mensajero invisible que conectaba dos almas que nunca debieron haber estado separadas. En ese momento, el visitante comprendió que su búsqueda había llegado a su fin, pero, más que eso, entendió que su viaje apenas comenzaba de nuevo, porque la vida, con toda su sabiduría silenciosa, no solo le había permitido redescubrir la memoria de su hermano, perdido, sino que también le había dado una nueva oportunidad de reescribir la historia, y sabía lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, con los ojos todavía llenos de lágrimas, pero ahora también llenos de nuevas esperanzas, declaró delante de todos los presentes: Toby sería su familia, tu compañero, tu vínculo eterno con Joãozinho. La promesa hecha en silencio hace años, cuando aún eran niños y prometieron no abandonarse nunca, se cumpliría de una manera que nadie jamás imaginaría. El visitante pidió permiso al sacerdote, aunque en el fondo sabía que no lo necesitaba. La iglesia entera ya lo aceptó como parte de esa nueva historia, y, con el emotivo consentimiento del sacerdote y las miradas aprobatorias de la comunidad, tomó a Toby en sus brazos, como rescatando una parte olvidada de sí mismo. Prometió cuidarlo, protegerlo, amarlo, no como alguien que adopta un perro, pero como quien recibe a un hermano, como alguien que comprende que algunas misiones son demasiado grandes para ignorarlas y que el amor verdadero nunca se desvanece, simplemente cambia de forma, esperando el momento adecuado para volver a florecer. Toby, a su manera tranquila y sabia, parecía entenderlo todo. Apoyó su cabeza contra el pecho del hombre y cerró los ojos en paz. No hubo necesidad de palabras. Allí, en ese simple abrazo, dos almas rotas volvieron a estar unidas, y así, en medio de velas parpadeantes y corazones llenos de fe, el destino de Toby cambió para siempre. Ya no era el perro sin dueño de la plaza, ni el callejero ignorado por algunos y amado por pocos. Ahora era parte de una historia de redención, de reencuentro, de amor que atravesó el tiempo, el dolor y la distancia para realizarse. Y para aquellos que creían que los milagros eran solo viejas historias, ese momento fue una prueba viviente de que el amor, el más puro y verdadero, siempre encuentra un camino. Siempre. Hay sentimientos que ninguna palabra en el mundo puede traducir. Sensaciones que no se pueden explicar, solo se pueden sentir. Y a veces, el verdadero amor se manifiesta precisamente en las criaturas más puras, las que no hablan, las que no preguntan, las que simplemente aman sin condiciones. Criaturas como Toby, quien sin necesidad de decir nada, logró reunir destinos separados, sanar viejas heridas y demostrar que la presencia del amor verdadero es tan fuerte que ni siquiera la muerte es capaz de borrarlo. La historia de Toby es más que la historia de un cachorro callejero. Es la historia de una misión silenciosa, de un propósito que se extendió por años y superó todas las distancias imaginables. Esto muestra que la fe no necesita ser evidente para ser real. Esa lealtad, incluso silenciosa, conlleva un poder que cambia vidas. Y ese amor, el amor verdadero, el que es simple, el que es puro, es invencible. Toby no necesitaba grandes gestos, no se necesitan palabras. La constancia de su humilde presencia, su mirada serena, su fe inquebrantable, fueron suficientes para transformar el corazón de una ciudad entera, para rescatar a un hermano perdido y para enseñarnos a todos que los milagros existen, incluso en los gestos más simples, porque al final lo que queda no son las riquezas acumuladas, ni los grandes logros que llenan los libros de historia. Lo que realmente queda es el amor que somos capaces de sembrar en la vida de los demás.
Y Toby sembró amor en cada mirada que encontró, en cada paso que dio hacia esa iglesia, en cada día que persistió, incluso ante los malentendidos. Tu historia es un recordatorio vivo de que incluso en los días más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, la fe, la lealtad y el amor aún pueden vencer. Y ganan. Siempre ganan. Toby demostró que el amor no conoce barreras. No sabes la distancia. No conoce la muerte. Toby demostró que el alma de quienes aman de verdad nunca se pierde. Simplemente encuentra nuevas formas de seguir tocando corazones. Y así, mientras el mundo exterior sigue pasando rápidamente, mientras tantas historias se pierden en el ajetreo de los días, la historia de un simple callejero llamado Toby quedará grabada para siempre donde realmente importa, en los corazones de aquellos que creen que el amor es lo único que cruza todas las distancias y que nunca se va. Historias como la de Toby nos calientan el pecho y nos recuerdan lo que realmente importa, ¿verdad? Y cuando una historia toca así, deja marcas que llevamos con nosotros de por vida. Si este momento te hizo sentir algo diferente por dentro, imagina cuántas otras personas también pueden verse transformadas por mensajes como este. Cada me gusta aquí extiende aún más esta cadena de amor. Cada suscripción fortalece a esta familia que cree que el mundo puede ser mejor, empezando por los sentimientos más puros. Escribe la palabra aquí en los comentarios, amor eterno, para demostrar que eres parte de quienes creen que algunas conexiones nunca se rompen. Será hermoso ver crecer esta cadena. Y mira, si esta historia te conmovió, lo que viene después te conmoverá aún más el corazón. Ya hay una nueva historia esperándote, y es de esas que te hielan el alma de principio a fin. Haga clic en el siguiente vídeo que ya está aquí en su pantalla. El viaje que empezamos juntos ahora se hace más fuerte.